Solo Lebling Ragnarök capítulo 7. Vero estaba emocionado. Estaba esperando la reacción de su a la verdadera habilidad del monarca de las sombras, extracción de las sombras. Oh, increíble. ¿Están dando esta increíble habilidad como recompensa? La última vez, dieron puntos de estadísticas como recompensa, pero esta vez te dan una piedra rúnica que te permite aprender una habilidad. Wow, ¿pueden darlo de esa forma? Como mencioné antes, esta mazmorra de las sombras contiene todo para el monarca de las sombras. Vero pensó para sí mismo. Este sistema de nivelación es un dispositivo de apoyo para el crecimiento estable del monarca de las sombras. Es una versión modificada del sistema que utilizaba el señor, diseñado para absorber por completo el poder del gran monarca en el débil cuerpo de un humano, dijo Vero, sonriendo e inflando las mejillas antes de que solo interrumpiera. ¿Qué es esto? ¿Una habilidad de invocación? La expresión de su era claramente de decepción. Vero se sorprendió. ¿Qué clase de respuesta era esa? ¿De qué estás hablando? Incluso después de recibir un poder tan increíble, reaccionas así. Bueno, las habilidades de invocación son. Su explicó cómo se trataban las habilidades de invocación entre los cazadores hoy en día. Las mazmorras más allá de la puerta eran lugares realmente brutales. Si bajaban la guardia un solo instante, las garras de los monstruos les desgarrarían el cuello. El suelo y el techo estaban llenos de trampas peligrosas. En un lugar así, nadie podía hacerse responsable de su propia vida. Los cazadores de combate eran fuertes, así que no importaba, pero los cazadores mágicos tenían habilidades físicas que no diferían mucho de las de la gente corriente. Especialmente entre ellos, los cazadores mágicos con habilidades de invocación eran aún más vulnerables. Confiaban todas las batallas a sus criaturas invocadas, convirtiéndose ellos mismos en mero equipaje indefenso que les seguía. No solo eso, sino que usar la magia consume mucho poder mágico, es difícil encontrar criaturas invocadas útiles, e incluso si consigues encontrar una, no son tan fuertes como podrías pensar. No puede ser. Vero estaba furioso y dio un pisotón con expresión resentida. Su comportamiento anterior de burlarse del debilitado poder de combate de su había desaparecido, y ahora él mismo se sentía incluso más débil. Al verlo así, sintió un poco de pena. Bueno, lo siento, pero esa es la realidad. Bueno, pero tener una habilidad en sí misma definitivamente es algo bueno. De ninguna manera. No pretendas ser considerado y consolarme así. ¿Esto es realmente algo bueno? ¿Tu tono de voz ha cambiado un poco? El concepto de Vero hablando en un tono histórico se había derrumbado en un instante. De acuerdo. De todos modos, acepto la recompensa. Una piedra rúnica apareció en la mano de Su. Piedra rúnica. Extracción de las sombras. Cuando la piedra rúnica se rompa, la habilidad será absorbida. Sin dudarlo, Su rompió la piedra rúnica. Habilidad aprendida. Extracción de las sombras. Subak, en ese momento, una sombra salió disparada de debajo de los pies de Su, envolvió todo su cuerpo y desapareció. Paat, una ventana de habilidad se desplegó ante sus ojos. Habilidad, extracción de las sombras LV1 habilidad sombra. No requiere maná. Extrae maná de un cuerpo moribundo para crear un soldado sombra. Cuanto mayor sea la habilidad del objetivo y más tiempo lleve muerto, mayor será la probabilidad de que falle la extracción. Número posible de sombras extraídas, 0/3. Crear soldado sombra. La mirada de Su se dirigió naturalmente a Vero, que era un monstruo sombra con vapor negro hirviendo por todo su cuerpo. Así es. La boca de Vero se abrió de par en par. Esta habilidad crea soldados como yo. Extracción de las sombras es la esencia del poder que hizo al actual monarca de las sombras, Sang Jin-woo. En ese momento, So se dio cuenta. Numerosos cadáveres de goblins lo rodeaban. Durante las últimas 4 horas, un humo negro se había estado elevando lentamente de los cadáveres que había matado con sus propias manos. Posible objetivo para la extracción de las sombras. Posible objetivo para la extracción de las sombras. Posible objetivo para la extracción de las sombras. Cada vez que miraba el humo negro, mensajes con el mismo contenido se repetían en su mente. Soldados de las sombras. ¿Es algún tipo de nigromante? El concepto de crear soldados a partir de cadáveres era similar al de los nigromantes comúnmente vistos en los juegos. No creo que sea tan malo. Recordaba haberlo visto antes en internet. Había varios tipos de habilidades de invocación, como invocar y domar elementales en la naturaleza, o domar y montar animales vivos. Entre ellas, la peor profesión era la de nigromante, porque hay muchas limitaciones. El mayor problema era que necesitabas un cadáver. Tengo que cazar ese cadáver yo mismo, como ahora. Significa que solo puedo controlar a alguien más débil que yo. Para estar seguro, sintió que tenía que probarlo por sí mismo. Extracción de las sombras. Las palabras de Su enviaron un mensaje a su mente. Por favor, especifique el comando para la habilidad de extracción de las sombras. Tengo que especificar un comando separado para la habilidad. So dudó un momento, pero de repente Vero empezó a revolcarse y a toser a su lado. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? Cuando So le miró, Vero parecía actuar de forma extraña.
no. Cook, ve a refrescarte. Cook. ¿Por qué de repente tosía así? Su abrió mucho los ojos confundido. Aunque no entendía lo que decía, soltó una palabra sin dudar si se trataba de una orden. Si es una orden, será mejor que sea intuitiva. Levántate. ¿Qué? Entonces Vero apretó el puño como diciendo, lo sabía, y emitió un sonido extraño. Y entonces, ocurrió un incidente. De repente, las risas de los goblins resonaron en el aire. Al mismo tiempo, empezaron a salir sombras de los cadáveres de los goblins que yacían en el suelo, como si estuvieran vivos. Oh por Dios, los ojos de Suo se abrieron de par en par mientras miraba a su alrededor. Las risas como goblins malvados continuaron desde todos los lados, y manos negras salieron de las sombras, arrastrándose como si demonios hubieran regresado del infierno. Extracción de las sombras exitosa. De repente, 3 goblins negros hechos de humo negro hirviendo aparecieron frente a Suo, esperando su orden. Goblin sombra LV1, grado normal. Su apariencia no parecía muy poderosa. En este punto, Beru por fin pudo empezar a darse cuenta. A pesar de usar la misma habilidad sombra, la diferencia de nivel entre cuando la usó el monarca de la sombra Sang Jin-woo y ahora era demasiado grande. Era natural. Cuando Sang Jin-woo obtuvo por primera vez la habilidad sombra, era de nivel 50, y ahora Suo solo estaba en el nivel 7. No importa lo similar que sea la habilidad, su rendimiento se debilitará inevitablemente si el nivel del jugador es bajo. Bueno, los soldados de los que acabas de extraer sus sombras son ligeramente más débiles que cuando estaban vivos. ¿Su tamaño también disminuye? Sí, así es. Por supuesto, ¿su fuerza también se debilita? Un poco, sí. ¿Y su velocidad? La habilidad sombra se ve afectada por las estadísticas y los niveles de inteligencia. Es una habilidad realmente asombrosa, pero realmente no puedo explicarla. Vero murmuró con voz de engranaje. Vale, lo entiendo. Suo miró a los goblins sombra a su alrededor que esperaban su orden, y luego se preparó para irse. Espera, no es el momento ideal para dar órdenes. Vero se sorprendió. En ese momento, un fuerte ruido salió del estómago de Suo. Llevo 2 días ayunando. Suo dijo seriamente. Vero estaba abrumado por su tono solemne. Claro, ya sea un cazador o un monarca de las sombras, todos necesitan comer y sobrevivir. De todas formas, puedes volver aquí cuando quieras usando la llave de la mazmorra de las sombras. Tómate un descanso por ahora. Ante las palabras de Beru, Suo introdujo la llave de la mazmorra de las sombras en su propia sombra, tal y como hizo al entrar. ¿Quieres salir de la mazmorra de las sombras? S/N, saldré. En cuanto giró la llave, la sombra se lo tragó. Ha salido de la mazmorra de las sombras. Tan pronto como Suo volvió a la realidad en el hospital, se desplomó sobre la cama. Suave. Fue duro. Suo respiró hondo mientras yacía en la cama por primera vez en mucho tiempo. Solo habían pasado 4 horas, pero le parecía que habían pasado 4 días. Aunque su salud se había recuperado por completo con su subida de nivel, había perdido por completo su espíritu. La puerta de la habitación del hospital se abrió y entraron unas personas trajeadas. Discúlpenos. ¿Es esta la habitación del hospital donde el señor Sang-Soo está hospitalizado? Suo reconoció inmediatamente quiénes eran. Solo había un grupo de personas que vendrían a verlo en esta situación. Somos de la Asociación de Cazadores, como era de esperar. Las personas trajeadas se acercaron a Suo e inclinaron la cabeza. En primer lugar, nos gustaría expresar nuestra gratitud. ¿Qué he hecho yo para merecer las gracias? Suo parecía desconcertado. Gracias a ti, muchas personas se salvaron. Queremos darte las gracias en nombre de esa gente. Bueno, no fue para tanto. Sí lo fue. De repente, Suo se sorprendió. El hombre que parecía tener el rango más alto puso una cara incómoda hacia Suo. Luego, puso una gran y cálida sonrisa. Señor Suo, es usted realmente impresionante. Un joven que arriesga su vida para salvar a la gente en un mundo tan duro como el de hoy. Jajaja. Oh, no, quiero decir, que el hombretón sacó un pañuelo y se secó las lágrimas como si estuviera profundamente conmovido. Un empleado cercano le palmeó la espalda, como si estuviera acostumbrado, y dijo, jefe de equipo, tiene que dejar de llorar y volver al trabajo ya. Ah, claro, jaja. Últimamente lloro demasiado porque me estoy haciendo mayor. Señor Suo, soy An Hae-yuk, el jefe de equipo de la Asociación de Cazadores. Nuestro propósito al venir aquí es... El jefe de equipo An Hae-yuk sonrió y sacó un grueso aparato de medición de poder mágico. Medir el poder mágico del señor Suo. No había duda de que Suo había despertado. Lo encontraron inconsciente en el Museo de Arte Coreano que se había convertido en una mazmorra de tipo campo. Incluso había fragmentos de cadáveres que se confirmó que eran demonios a su alrededor. An Hae-yuk entrecerró los ojos y habló. Los periodistas siguen pidiendo información y quieren escribir artículos sobre ello. De acuerdo. Suo levantó obedientemente la mano hacia el dispositivo de medición de maná. Entonces, la piedra mágica incrustada en el centro emitió una tenue luz. Después de esperar un momento, aparecieron los resultados de la medición. Esto. El líder del equipo An Hae-yuk se sorprendió por los resultados, pero la expresión de Suo no cambió en absoluto, como si no tuviera ningún interés en los resultados. Por supuesto, la ventana de estado que tenía delante ya le había informado de su poder mágico. Poder mágico valor 46. Te has convertido en un ser despierto
cubierto de rango E. Los empleados que estaban a su lado no mostraron ninguna expresión, pero por dentro estaban decepcionados. Esperaban que un cazador que acababa de despertar y actuar como él tuviera un rango mucho más alto. Sin embargo, el jefe de equipo An Hae-yuk era diferente. El valor de un cazador no es su rango. Si alguien con un rango E arriesga su vida para salvar a otros, eso es aún más notable. Con una cálida sonrisa, el jefe de equipo An Hae-yuk palmeó el hombro de Suo con una gruesa mano. Señor Sang-soo, espero su buen desempeño en el futuro. Oh, sí. Tras terminar sus asuntos, los empleados de la asociación se dieron un ligero saludo y salieron de la habitación del hospital. Entonces, como si hubiera estado esperando, Vero asomó la cabeza desde la sombra de Suo. Ahora, bien, voy a explicar lo que va a pasar a partir de ahora, Suo. En ese momento, la puerta de la habitación del hospital se abrió de nuevo. Vero volvió a la sombra, con aspecto sombrío. Capítulo 8. ¿Estás bien? Estuviste inconsciente por 2 días. La persona que entró a la habitación del hospital no era otro que el asistente Lim. Examinó la tez de Suo, que estaba sentado en la cama, y sus ojos se encontraron. Lo siento. Siento mucho haber huido solo, se disculpó de la nada. Lo cierto era que no había nada que un cazador de rango E pudiera hacer solo en esa situación. Los cazadores de rango E no tenían capacidades físicas que fueran significativamente diferentes a las de la gente común, por lo que no peleaban con todas sus fuerzas ni siquiera en las mazmorras. Una de las precauciones que Lim aprendió cuando despertó como rango E por primera vez fue: si ves un demonio, huye con todas tus fuerzas. Pero Suo, que solo era una persona común en ese momento, fue extremadamente heroico para rescatar a las personas hasta colapsar en ese peligroso lugar. Debido a las acciones heroicas de Suo, Lim se sintió avergonzado y apenado por primera vez en su vida. Pero Suo, que recibió su disculpa, se mostró indiferente. Bueno, está bien, no tienes que disculparte conmigo, profesor. No, realmente me tengo que disculpar. Después de disculparse repetidamente, Lim sacó papilla caliente de la bolsa de compras que había traído y la preparó frente a Suo. Vamos, ¿tienes hambre? Come la papilla ya que estás con el estómago vacío. Toma una cuchara. Oh, qué considerado. Tan pronto vio la papilla, el estómago de Suo rugió. La papilla tenía un delicioso aroma a aceite de sésamo y estaba hecho de carne de res de buena calidad con una gran textura y sabor. Sin dudarlo, Suo agarró la cuchara y empezó a comer la papilla rápidamente. La papilla sabía a miel después de 2 días. ¿Debería cortar una manzana ahora que has terminado de comer?, preguntó el profesor asistente. Con razón había manzanas en la nevera. Resulta que el profesor asistente había estado visitando a Suo, quien se había desmayado ayer y hoy. Ahora que he sobrevivido, estoy recibiendo toda la atención del profesor asistente. He subido tanto de nivel que no siento dolor. Estaba pensando en ser dado de alta hoy cuando el profesor asistente le entregó una manzana y le preguntó: las personas que dejaron la habitación hace poco era personal de la asociación, ¿verdad? ¿Te dijeron algo? Estaban midiendo mi poder mágico, dijo Suo. Oh, ¿en serio? ¿Lo midieron? ¿En verdad despertaste? Los ojos del profesor asistente se abrieron ampliamente. ¿Cuánto poder mágico tienes? Dijeron que era una mazmorra de rango D, así que si sobreviviste dentro, debe ser al menos es de rango E. ¿Qué? ¿En serio? Los ojos del profesor asistente se abrieron mucho más. Suo le mostró los resultados de la prueba de poder mágico dejada por el personal de la asociación hace poco. Oh, ¿qué es esto? ¿En serio es rango E? Si tu poder mágico es de 46, es más bajo que el de un rango E promedio. ¿Qué pasa, profesor? ¿Esperaba algo más? Me iba a dar un premio si le decía que me había convertido un gran cazador o algo así. Por eso estaba siendo tan amable conmigo antes, bromeó Suo. No, idiota. Si fueras realmente un gran cazado, ¿te hubieras desmayado en ese lugar tan peligroso? Pensé que sería al menos rango D, dijo el asistente Lim, sintiéndose injustamente decepcionado. ¿Ve? Sabía que tenía altas expectativas. El asistente Lim hizo un puchero de frustración, luego le dio unas palmadas en el hombro Suo mientras dejaba los resultados del poder mágico. Bueno, aún así son buenas noticias. El rango E es bueno, Suo. Es mucho más estable que un mediocre rango D. ¿Sabes? No lo sabría, dijo Suo. Jeje, claro que no lo sabrías. Después de todo, acabas de despertar. El asistente le impuso su mano en el hombro de Suo y lo frotó. A partir de ahora, confía solo en mí y sígueme. Como un cazador experimentado de rango E, te guiaré en el mundo de los cazadores de rango E. Las incursiones de mazmorra se realizaban a través de una estricta división de trabajo. Primero, está el equipo de ataque que incursiona a la mazmorra. Detrás de ellos, está el equipo de recolección que recolecta los restos de los monstruos. Y al final, está el equipo de minería que mina los recursos de la mazmorra. Entre estos equipos, los cazadores de rango E son responsables de todo a excepción del equipo de ataque. Eso significa que hay más oportunidades de trabajo para los cazadores de rango E. Era cierto lo que el profesor asistente Lim había dicho sobre que los cazadores de rango E eran mucho más estables que los mediocres cazadores de rango D. Los cazadores de rango D eran los más débiles entre los que podían entrar al equipo de ataque. Por decirlo de alguna manera, ellos eran los más expuestos al peligro. Por otro lado, los cazadores de rango E eran completamente
excluidos de la fuerza de combate, por lo que era genial poder ganar el salario de un día simplemente trabajando en un lugar seguro. Por supuesto, hay algunos cazadores de rango E que arriesgan sus vidas y se unen al equipo de ataque porque necesitan dinero, pero no es muy común. Las cuentas del hospital son mucho más costosas. A menos que tengas a un sanador como amigo, claro. Al siguiente día, después de ser dado de alta del hospital, So llegó al Museo Nacional de Arte de Corea mientras escuchaba la explicación del asistente Lim. Realmente voy a volver aquí de nuevo. So empezó a recordar mientras miraba el museo que había sido destruido por Beru. El propósito de ir a este lugar hoy no era otro que el de convertirse en minero. A excepción de la mazmorra de las sombras, era la primera vez que So entraba a una mazmorra real, por lo que había aceptado recibir la ayuda del asistente Lim. Ah, por cierto, todas las clases de la escuela van a ser no presenciales hasta que la mazmorra de despeje por completo. Ya que te has convertido en un cazador, tomarás un permiso de ausencia, por supuesto, cierto. De todos modos, la exhibición ya terminó, y el semestre también ya está por acabar. Está bien. Iré a la oficina de Tai y solicitaré una licencia de cazador por separado. Deberíamos empezar ahora. El asistente Lin miró a So lleno de entusiasmo. De sus ojos, So sentía la fuerza de un mayor experimentado. Jeje. Hoy te enseñaré sobre la sabia vida de los cazadores de rango E. Primero, hablemos de los mineros. Está presumiendo de algo tan insignificante. De pronto, Beru salió de la sombra de So. El asistente Lim se sobresaltó y tropezó. ¡Un monstruo! Beru miró al asistente Lim con una mirada insignificante y murmuró: Tisk, te asustas fácilmente. Joven señor, yo sé mucho mejor lo que es un cazador. Debería aprender de mí en su lugar. Luego, Beru salió volando por detrás de So y abrió sus cortos brazos, gritando fuertemente: un cazador es un cazador nato. Él le matan y dominan a sus enemigos y se los comen. Esa es la esencia de ser un cazador. Entonces, mata y vuelve a matar para ganar toda esa fuerza. La mano de So agarró a Beru, que brillaba como una pelota de béisbol. ¿Por qué saliste de repente, Kun? Sentí la energía de la mazmorra cerca. Ahora mismo, el joven señor es débil y vulnerable como una oruga indefensa. Debo quedarme a su lado y protegerlo. El cuerpo de Beru se estiró y retorció, escapando de la mano de So y aterrizando en su hombro. El mini Beru en el hombro de So comenzó a mirar ferozmente, observando los alrededores. Pero So ya no se dejaba engañar. Probablemente solo se quede parado y mirará cuando peleemos. En ese momento, el asistente Lim regresó a sus sentidos y señaló cautelosamente a Beru. So, esa es una criatura invocada. No, Beru respondió con firmeza en lugar de So. Estrictamente hablando, Beru no era la criatura invocada de So, sino la de su padre. Si no es una criatura invocada, entonces, ¿qué es? Incluso el asistente Lim, que ya había retrocedido en la primera ronda de la pelea, usó honoríficos sin darse cuenta. Los ojos de Beru parpadearon intensamente. Soy una niñera. Una niñera. El asistente Lim inclinó la cabeza confundido. Sí, para los estándares humanos, soy como una especie de tío. Hubo momentos como ese. ¿Qué diablos está diciendo esa cosa? Beru miró el rostro de So con nostalgia, murmurando sonidos incomprensibles. Ignorando a Beru, el asistente Lim le preguntó a So directamente: ¿despertaste como un cazador invocador? Sí, supongo. Eso es impresionante. Eres el primer invocador de rango E que he visto. El asistente Lin dejó de hablar. No hace falta mencionar cuán bajos eran los cazadores invocadores. Y pensar que un cazador de rango E tendría una habilidad de invocación. Es lo bajo de lo bajo. El asistente Lin miró a Beru, que estaba parado en el hombro de So. Solo se sorprendió cuando apareció de repente hace un rato, pero ahora que veía la linda apariencia de Beru de cerca. Es inútil, ¿cierto? Esa mirada en tus ojos es muy irrespetuosa. Debería arrancarlos por ti. El asistente Lin lo miró silenciosamente. Aún así, la invocación parecía ser lo suficientemente ingeniosa como para estar alerta, a juzgar por su rápida percepción. Además, ya que podía hablar, podría ser inesperadamente útil. Hay muchos cazadores de rango sin habilidades, pero tiene suerte. Por cierto, yo tengo una habilidad para correr. Ya veo. Es por eso que fuiste bueno huyendo. El comentario inocente de So hirió los sentimientos de Lim. Dolió aún más porque era cierto. Entonces So se convirtió en un minero a recomendación de Lim. Está bien, trabajemos duro hoy también. El equipo minero, compuesto de cazadores de rango E, era prácticamente una atmósfera de trabajo de un sitio de construcción. Oye, novato, ven a por un pico. El pico de mazmorra ahora estaba en las manos de So. El tipo que estaba entregando los picos le sonrió a So y le dijo: si lo rompes mientras trabajas, regresa y consigue uno nuevo de mí. Pero ten cuidado porque el costo del pico se descontará de tu salario diario. Aún así,
eres increíble para ser joven. Eres un estudiante de esta escuela. Sí, él es ese tipo. Sorprendentemente, la mayoría de los mineros reconocieron a So y se acercaron a él primero con saludos amistosos. Es debido a esa noticia. So sonrió irónicamente al recordar las noticias que se habían publicado en internet ayer y hoy. El título era, el héroe de la Universidad de Corea se convierte en un cazador de rango E. Era una vaga noticia que no era ni un elogio ni un insulto. Era porque si se hubiera convertido en el héroe del Museo de Arte como un civil, hubiera recibido el premio a Ciudadano Valiente, pero como había despertado en medio de todo eso y se convirtió en un simple cazador, en eso se había convertido. Sin embargo, como cazador, recibió el rango más bajo, así que era una situación algo ambigua a los ojos de los demás. Pero incluso esa situación parecía funcionar a favor de estas personas mayores. Jeje, qué lástima. Si hubiera despertado un rango más alto o dos, mi estatus habría sido muy diferente. No estés tan molesto por tu bajo rango, nosotros lo estamos haciendo bastante bien, ¿cierto? Bien, bien. Aunque nuestros cuerpos están un poco desgastados, si somos buenos cavando con un pico, no necesitamos ninguna habilidad especial. ¿Qué tan bueno es eso? Todos estaban ansiosos por darle consejos a So, quien acababa de unirse como un nuevo y prometedor recluta, y a Beru no le gustaba para nada este ambiente tan acogedor. Joven señor, en lugar de perder tiempo hablando con estos ignorantes, ¿por qué no va a subir de nivel o algo? El tiempo es precioso, después de todo. Oh, esa es una criatura invocada, Kie. Nunca había visto una criatura como esta. Si la llevas contigo, sería lindo. Sin embargo, es muy pequeña para ser de alguna utilidad minando. Los mineros se reunieron asombrados al ver aparecer repentinamente a Beru. Beru, por otro lado, gruñó ferozmente y exhaló una advertencia para ellos. Oh, no se acerquen más, groseros. Nuestro joven señor es débil, y si te golpeo, podrías morir. Joven señor, no se preocupe, yo lo protegeré. So miró a Beru sospechosamente. ¿Era sobreprotección o solo estaba jugando? Jajaja. Tu criatura invocada es confiable. Bueno, entonces vayamos a trabajar. Los mineros se dispersaron, riendo y bromeando con sus picos, rodeando a Beru con su ternura. Al ver esto, So de repente tuvo una buena idea. Beru, sí. Joven señor, si me da la orden, cortaré los cuellos de esas escorias impuras. No hagas eso. Entonces, ¿qué orden tiene para mí? Trae algunos cadáveres de Goblin de la mazmorra de las sombras, capítulo 9. A la orden. Beru, que estaba por ejecutar la orden de Su, se giró para preguntar desconcertado. ¿Pero no cree que hacer un ataque por la espalda solo para matar a esos sucios bastardos es indigno? ¿De qué estás hablando? Estamos aquí para hacer minería. Beru se sobresaltó y casi bota espuma por la boca. Perdone, ¿qué fue lo que dijo? Beru no podía creerlo. ¿Qué diablos estaba pasando? Qué inmenso es el poder del gran y omnipotente monarca de las sombras, y tal poder iba a ser usado solo para minar. ¿Qué relevancia podría tener la minería cuando estamos en guerra luchando con miles de millones de tropas en el espacio ahora mismo? Entiendo eso, pero mis habilidades se limitan a solo 3 goblins debilitados. Hay que reconocer la realidad. Además, mi papá no fue como yo cuando era débil, pero recuerda lo que me dijiste anoche. So recordó la conversación que tuvo con Beru anoche, de camino a casa después de ser dado de alta del hospital. Beru dijo con una expresión seria: mi joven señor, nuestra misión se puede resumir en 3 partes. El contenido de las palabras pronunciadas por la hormiga de tamaño pequeño era demasiado grandioso. Primero, debemos proteger la tierra de los monstruos del espacio exterior. ¿Eso significa que tenemos que entrar en las mazmorras y cazar monstruos? ¿Estoy en lo cierto? Sí, mi joven señor. A medida que case monstruos, su nivel aumentará gradualmente y, mientras más fuerte se vuelva, la tierra se volverá más segura. Ahora, lo segundo, debemos hallar una manera de encontrar a la extraviada señora Cha-in. ¿Lo entiendo? ¿No conoces alguna forma de encontrar la ubicación de mi madre? Desafortunadamente, no, pero si sigue cazando a esos monstruos, seguro podrá encontrar algunas pistas. No. Al final, fue otra sugerencia para entrar en mazmorras. Y en tercer lugar, esto es lo más importante. Beru se señaló a sí mismo. Sus ojos brillaban. Tan pronto como sea posible, necesito recuperar mi fuerza y regresar al campo de batalla donde está mi señor. El equilibrio de la guerra debe estar en peligro ya que un soldado clave como yo está ausente. En este punto, So sintió curiosidad. La apariencia mini de Beru era solo un medio para conservar su energía, y su forma y poder originales eran como una pesadilla viviente en sí misma. Con una fuerza tan enorme ausente en la batalla, So ni siquiera podía imaginar hacia dónde se dirigía la guerra. ¿Cómo recuperas tu fuerza?, preguntó So, y los labios de Beru se torcieron en una sonrisa. Obviamente la recupero comiendo. Era una sonrisa malvada y siniestra. Hace mucho tiempo, en un fragmento de un mundo que ahora estaba completamente olvidado, recordó las palabras de la reina hormiga.
idea. Vamos a crear el soldado más fuerte. La reina necesitaba al soldado más fuerte para liderar a su pueblo y reconstruir el reino que se estaba desmoronando bajo la influencia de los humanos. Después de 6 meses, la reina finalmente reunió toda su maná y nutrientes para concebir una vida. La determinación de la reina de crear un soldado fuerte y la orden primordial de matar a todos los humanos se combinaron, creando un monstruo horrible que desafió todo sentido común. La habilidad con la que nació el monstruo fue glotonería. El monstruo podía hacer suya la fuerza y el conocimiento de su presa simplemente comiéndosela. Mientras venían a su mente esos viejos recuerdos, Beru habló: mi habilidad innata es glotonería. Ya sea un humano o un monstruo, si lo como, mi poder aumentará gradualmente. Puede ser un método ineficiente que solía usar en el pasado, pero ahora no hay otra opción. Ya sea un humano o un monstruo, solo sintió de nuevo. Beru definitivamente carecía de humanidad. Bueno, para empezar, no es humano. La apariencia de Beru, babeando mientras hablaba de comerse humanos, era una representación perfecta de un monstruo. Entonces, Su habló con firmeza: pero no puedes comerte a cualquier humano. Si vas a comerte humanos, come solo a la gente mala. Los ojos de Beru se entrecerraron ante sus palabras. Como esperaba, de tal palo tal astilla. Sus palabras son las mismas que las de mi señor. Mi señor una vez nos ordenó solo comer a los villanos. ¿Mi padre dio tal orden? ¿Cuál es el estándar para definir un villano? Por supuesto, son aquellos que hacen daño a mi señor y a los suyos. Volviendo al presente, tú mismo lo dijiste. Beru replicó a las palabras de Su. Bien, entonces, ¿no deberíamos entrar a mazmorras para subir de nivel en lugar de minar? No. ¿Cómo podría un cazador de rango entrar solo en una mazmorra? Y además, los cazadores de rango ni siquiera pueden unirse a equipos de incursión. Su fue extremadamente realista. El profesor Lin también le explicó que el único rol que puede desempeñar un cazador de rango en una mazmorra es la minería. Su estaba pensando en una remedición en caso su nivel subiera y su maná se volviera lo suficientemente fuerte para ser de grado D. Como la Asociación de Cazadores ha establecido el sistema de división de rangos recientemente, aún hay muchos errores en los dispositivos de medición. En todo caso, lo que quiero decir es que comencemos con lo que podemos hacer ahora, dijo Su con una sonrisa. Beru sintió una inquietud repentina al ver su sonrisa. ¿Por qué sonríe así cuando me mira? Nuestra tercera misión. Su recordó lo que Beru había dicho con una expresión significativa. Debes recargar tus fuerzas comiendo lo antes posible, ¿correcto? Así es, ya sea un humano o un monstruo. Entonces, ¿qué hay de los cristales de maná? Beru se estremeció. Su expresión se puso rígida ante las palabras de Su. Si tu habilidad es glotonería, ¿no se recargaría tu maná al comer cristales de maná? Bueno, eso es cierto, pero los cristales de maná tienen muy poco maná, por lo que su eficiencia no es tan buena. Eso es un problema. Solo come más de ellos. So dijo alegremente: es gratis si los recoges aquí. So pasó por el portal con los mineros. La apariencia de la mazmorra en la que entraron era completamente diferente a la de la mazmorra de las sombras. La mazmorra de las sombras era una gran ciudad en ruinas cuyo tamaño ni siquiera podía estimarse, pero este lugar era una cueva sinuosa. Además, con personas con picos en las manos, realmente se sentía como si hubieran llegado a una mina. So y los mineros movieron lentamente sus pies dentro de la mazmorra. Dentro de la mazmorra no estaba demasiado oscuro gracias a los hongos luminosos y las polillas luminosas que estaban por todas partes. Croak, croak, croak. El sonido de los picos haciendo su trabajo resonaba por todos lados. Quizá era porque todos tenían experiencia, pero el sonido era rítmico y uniforme. Sin embargo, de repente todos los sonidos se detuvieron al mismo tiempo. ¿Qué es eso? Los ojos de los mineros estaban enfocados en un solo lugar. Ahí estaba Su, quien dirigía a los Goblins Sombra. 3 Goblins Sombra picoteaban mientras reían de manera vil. La figura de Su mientras dirigía a esas extrañas criaturas era también extraña. Santos cielos. Las habilidades de invocación son también así. Croak, croak, croak. Los Goblins Sombra invocados por Su no era extraño que se sorprendieran. Hasta ahora las habilidades de innovación se habían usado como soporte, siendo por ejemplo insectos explosivos o mariposas omníferas. Y el invocador solo les daría órdenes como si fuera un maestro Pokémon. Así que también pueden usarse así. Los Goblins Sombra que dirigía Su se veían más pequeños y débiles que los Goblins normales. Sin embargo, tenían la fuerza suficiente para empuñar un pico, y sobre todo, nunca se cansaban. Esto debido a que incluso si su energía se agotaba tomaban el maná de Su para recargar sus fuerzas. ¡Wow! Genial, genial. Este novato es realmente increíble. Jajaja. Los mineros se rieron y bromearon mientras balanceaban sus picos, impresionados por la efectividad de la habilidad de invocación recién adquirida de Su. Aquellos que dicen que las habilidades de invocación son débiles están diciendo tonterías. Esta habilidad es tan buena. Si seguimos soñando despiertos así, el novato terminará llevándose todo. No podemos permitir que eso suceda. Mostremos al novato de lo que somos capaces como superiores. Los Goblins ayudantes, que trabajaban
junto a los mineros, se sumaron a la atmósfera alegre. Esos idiotas. Mientras tanto, Beru miraba desde atrás, mordisqueando un cristal de maná como si fuera una galleta. En ese momento, un grupo de cazadores con rango de I superiores estaban explorando más profundamente en la mazmorra, lejos del sitio minero. Esta mazmorra es completamente estéril. Sí, todo lo que hemos visto son lobos y otros monstruos tipo bestia. Las pieles de lobo ni siquiera valen tanto. El equipo de recolección, que estaba ocupado desmantelando los cadáveres de los monstruos, no pudo evitar sentirse decepcionado. Sin embargo, eso no significa que las pieles de lobo no tengan ningún valor. Todavía necesitan recolectar tanto como sea posible, especialmente cuando ocasionalmente hay pieles raras con propiedades mágicas. Todavía tenemos que hacerlo, cada centavo cuenta. Amontonaron las pieles de lobo en su carro mientras hablaban. Pero entonces, algo les llamó la atención. ¿Qué es eso de allá? Uno de los cazadores que encabezaba el equipo señaló una ruina masiva en la distancia. Los cazadores se pusieron tensos, alertas a su entorno. Podría haber un monstruo de nivel de jefe ahí. Los monstruos de nivel jefe eran raros en las mazmorras de rango D, pero el hecho de que haya tal estructura significa que algo especial podría haber ahí, y ese algo especial no sería una situación agradable para los cazadores. ¿Qué es este lugar? ¿Qué clase de ruinas son esas que parecen tener algo dentro? ¿No deberíamos salir y solicitar más apoyo para esto? Los cazadores murmuraron en voz baja, mientras el capitán de su equipo de ataque calculaba sus posibilidades y examinaba cuidadosamente los alrededores con una expresión cautelosa. Chach, traten de estar callados. Mi habilidad de rastreo no detecta ninguna presencia de monstruos. ¿En serio? Entonces, ¿por qué existe esta estructura cuando no hay monstruos? Lo averiguaremos en un momento. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del capitán. ¿Creen que podríamos encontrar un tesoro en lugar de un monstruo jefe? Tesoro. Los ojos de los cazadores se iluminaron con esa palabra. Lo que se podía obtener de las mazmorras no eran solo los cadáveres de los monstruos y los cristales de maná. También se podía encontrar ítems, aunque la probabilidad era baja. Estos ítems eran la única forma para que los cazadores, cuyo poder nunca aumentaba una vez que se determinaba su grado, aumentaran su fuerza. Capitán, hay algo aquí. Mientras inspeccionaban su entorno, descubrieron una espada negra en el centro de las ruinas. Era una espada con un aura siniestra. ¡Qué locura! Los ojos de los cazadores estaban todos llenos de codicia. Es increíble. Vaya, un arma. Tendrían que sacarlo afuera y evaluarlo para estar seguros, pero habían encontrado un arma que se veía muy impresionante. Capitán, la sostendré. El hombre más fuerte entre los cazadores se escupió saliva en ambas manos y tomó la delantera. Espera. Kim Jong-un, procede con precaución. El capitán del equipo estaba tratando de detenerlo, pero la mano de Kim Jong-un ya había agarrado firmemente la empuñadura de la espada, y entonces de repente, una voz retumbante resonó dentro de la cabeza de Kim Jong-un. ¿Quién se atreve a codiciar la espada del monarca de las bestias? Capítulo 10. ¿Quién se atreve a codiciar la espada del monarca de los colmillos? Jong-un, ¿de qué estás hablando tan repentinamente? Palabras extrañas salieron de la boca de Kim Jong-un mientras agarraba el mango de la espada. El comandante que estaba tratando de detenerlo, de repente sintió una sensación de inquietud. En ese momento, Kim Jong-un sacó la espada. ¿Quién se atreve a codiciar la espada del monarca de los colmillos? Kim Jong-un repitió las mismas palabras con ojos enrojecidos. Oye, Jong-un, ¿estás bien? El cuello del comandante fue cortado en un instante. Sangre brotó. Por un momento, el tiempo pareció detenerse en esta increíble escena. Y entonces, ¿qué está pasando? Comandante, los cazadores detrás de ellos corrieron en estado de shock. Oye, Jong-un, ¿por qué hiciste? Otro cuello fue cortado. Jong-un, fue entonces cuando se dieron cuenta. Kim Jong-un tenía lágrimas de sangre corriendo por su rostro, y estaba apuntando su espada hacia ellos. ¿Quién se atreve a codiciar la espada del monarca de los colmillos? Kim Chulo se rió malévolamente en medio de ese baño de sangre surrealista. Un gruñido sombrío comenzó a resonar alrededor de las ruinas. Espeluznante. De repente, la expresión de Beru cambió, y giró la cabeza, mirando fijamente la oscuridad de la mazmorra. ¿Qué pasa? En respuesta a la pregunta de Su, Beru abrió la boca mientras mantenía la mirada fija. De repente, sentí la presencia de un monarca. ¿Monarca? ¿Podría ser mi padre? No. Originalmente no existía solo un monarca, explicó Beru. Originalmente, existían muchos monarcas además del monarca de las sombras en este universo, pero invadieron la Tierra, el mundo donde vivía el monarca de las sombras San Jinguo, y eventualmente fueron destruidos por él. Entonces, no es mi padre. Si ese fuera el caso, mi poder se habría repuesto instantáneamente. Pero mi maná sigue siendo el mismo, pero esta energía, también la conozco bien. Y entonces, el aullido de un lobo resonó desde algún lugar en el área. Iniciando con eso, gritos de animales feroces comenzaron a escucharse simultáneamente desde todas las direcciones. ¿Qué fue eso?
¿qué es todo este alboroto tan de repente? Los rostros de los mineros palidecieron y miraron a su alrededor con ansiedad. ¡Kia! De repente, se escuchó un grito. Provenía de trabajadores que estaban en una zona más profunda. ¡Bah! ¡Hay gente! Los gritos se hicieron más frecuentes y cercanos. Entonces, una criatura parecida a un lobo de repente saltó desde detrás de su joven señor. Yo también lo vi. Su empujó al lobo hacia atrás con el pico que llevaba. ¿Qué rayos? El pico se partió como si fuera tofu contra los dientes de la criatura. Sin embargo, había ganado algo de tiempo. ¡Guau! En el momento de vacilación del lobo, Su ordenó a los Goblins Sombra que atacaran. Todos, ataquen. Los 3 Goblins Sombra saltaron sobre la criatura lobo simultáneamente, pero no estaban a la altura. Los Goblins Sombra empuñaban los mismos picos que Su había estado usando, por lo que la criatura lobo fácilmente los partió por la mitad. Y luego, la criatura lobo desgarró los cuerpos de los Goblins Sombra a mordidas. Sin embargo, de repente, el maná liberado del cuerpo de Su restauró los cuerpos de los Goblins Sombra a su estado original. Los soldados de la sombra somos un ejército inmortal. Podemos restaurarnos con el poder de nuestro señor. Cuando comenzó la batalla, Beru parecía emocionado por alguna razón. Los Goblins Sombra que habían resucitado, en un instante se aferraron al cuerpo del lobo y clavaron sin piedad las piezas rotas del pico en el cuerpo del lobo. El lobo, que luchaba vigorosamente, gritó horriblemente y se retorció en el suelo. Has derrotado a Lik en colmillo de acero. No me sorprende que haya masticado el pico, sin embargo, la situación estaba lejos de resolverse matando solo a uno. Aparecieron docenas de lobos y estaban desgarrando sin piedad a los mineros con sus colmillos de acero. Estos colmillos, sus picos no eran de ayuda en la batalla. Inventario. Su rápidamente sacó las hachas de piedra que había guardado en su inventario y le dio una a cada uno de los Goblins Sombra. Joven señor, estas hachas serán destruidas si son mordidas por los colmillos de los lobos. Tengo muchas hachas, gritó Su, arrojando un hacha de piedra hacia un lobo que estaba atacando a un minero. El hacha de piedra voló en línea recta y golpeó el costado del lobo. Todavía no está muerto, autoridad del gobernante. En ese momento, una mano transparente se extendió desde la mano de Su. La mano transparente recogió el hacha de piedra que había caído al suelo y golpeó la cabeza del lobo. La bestia fue asesinada con un golpe final. Has derrotado a Lik en colmillo de acero. Eso fue solo el comienzo. Todos, reúnanse de este lado, gritó Su en voz alta para que los mineros que se arremolinaban confundidos pudieran escucharlo. Luego corrió sin miedo entre los lobos con un hacha de piedra en cada mano para salvarlos. 3 Goblins Sombra que lo seguían balanceaban sus hachas con entusiasmo. Sin embargo, la orden que les dio So fue diferente. No los ataquen, simplemente dejen que los muerdan. Los Goblins Sombra se sorprendieron. Y sigan llevando a los lobos hacia el otro pasaje. No había tiempo de atrapar a cada lobo para salvar a la gente. Los Goblins Sombra gritaron y comenzaron a seguir la orden de So para atraer a los lobos. En el proceso, fueron arrojados y destrozados constantemente, pero siguieron levantándose y debilitando a los lobos. Eventualmente, la mayoría de los lobos se volvieron frenéticos persiguiendo a los 3 Goblins Sombra. Y cuando todos entraron en el pasaje que estaba en la esquina, rápido, bloqueen el agujero. Ante el grito de Su, los mineros que estaban sentados en el suelo, cubiertos de heridas, se pusieron de pie rápidamente. Trajeron todos los carros con los cristales de maná reunidos y los apilaron frente al pasaje por donde habían entrado los lobos. Una vez que bloquearon el pasaje hasta cierto punto, los mineros se desplomaron en el suelo, exhaustos. ¿Qué demonios? ¿Cómo llegaron esos monstruos hasta aquí? ¿Qué le pasó al equipo de ataque frente a nosotros? La ansiedad se reflejaba en sus rostros. Los monstruos nunca antes se habían acercado al sitio minero que estaba muy por detrás del equipo de ataque. Ese era el único caso. ¿Podría ser que el equipo de ataque fue eliminado? No. Cuando entramos aquí estoy seguro de que solo había lobos de alto rango, ¿o no? En primer lugar, esto es solo una mazmorra de rango D. Justo entonces, el sonido de los gruñidos de los lobos se escuchó detrás del pasaje bloqueado. ¿Ahora qué hacemos? A este paso, no había garantía de que fuera seguro salir. Beru, So llamó a Beru, que había estado mirando el fondo de la mazmorra. Beru tenía una expresión seria. Joven señor, tenemos un gran problema. Esta es la energía del monarca de los colmillos. Monarca de los colmillos, él es el rey de las bestias que fueron asesinadas por tu mano. Parece que hay alguien controlando a los lobos desde atrás. Quiere decir que volvió a la vida, no lo sé con certeza. La capacidad de revivir de la muerte es un poder que solo el monarca de las sombras puede poseer en este universo. Sin embargo, incluso con el poder del monarca de las sombras, sería imposible resucitar una existencia del nivel de un monarca. No solo murió, su existencia misma desapareció. Entonces era absurdo pensar que el monarca desaparecido volvería a la vida. Así que, en el mejor de los casos, es muy probable que esta energía sea el remanente del monarca de los colmillos que fluye a través de una grieta dimensional. Habiendo terminado su explicación, Beru miró fijamente a Su. Joven señor, huyamos de aquí. ¿Que huyamos? So parecía confundido. Beru,
que siempre estaba gritando para luchar y matar en un abrir y cerrar de ojos, ahora mostraba la actitud opuesta. Como dije antes, tu poder es más débil que el de una larva de hormiga ahora. Eres demasiado débil y si aparece un enemigo de la clase monarca, morirás instantáneamente. Tenemos que salir de aquí lo más rápido posible. Todavía sigues molesto porque te di algunos cristales de maná para comer hace rato, solo recordaba claramente. Hasta esta mañana, era solo una larva de hormiga, pero ahora era incluso más débil que eso. Fue entonces cuando sucedió. El agujero que habían estado luchando por bloquear explotó repentinamente. ¡Wow! El pasaje se abrió. Los mineros, que se habían sentido aliviados de que apenas habían logrado aislar a los lobos, agarraron sus picos nuevamente. Pero en lugar de que salieran lobos como esperaban, una cara familiar emergió del agujero. Señor Kim Jong-un, uno de los mineros lo reconoció y lo llamó con una expresión brillante. Resultó ser un conocido que formaba parte de la fuerza de ataque. ¿Qué fue lo que pasó ahí dentro? Casi morimos. Se acercó con una sonrisa, pero Kim Jong-un simplemente lo miró con una expresión en blanco. Y entonces la espada en su mano se movió. Cuidado, en ese momento, la autoridad del gobernante de Suo sostuvo la espalda del minero. Entonces, la espada de Kim Jong-un pasó rozando su cuello. Swig. Una línea roja poco profunda apareció en su cuello, y su tez se puso pálida mientras se tambaleaba hacia atrás. ¡Guau! Ojos rojos lo miraron con arrogancia. Kim Jong-un abrió la boca. ¿Quién se atreve a invadir el territorio del monarca de los colmillos? Esta es una fortaleza donde las grandes bestias alguna vez vivieron. En ese momento, una aura terrible brotó de todo su cuerpo. Una energía siniestra tan abrumadora que ni siquiera permitía respirar llenó la habitación. Efecto: miedo se ha activado. Las estadísticas del jugador disminuirán 50% durante 1 minuto. En ese momento, So sintió que su cuerpo se volvía pesado. Tenemos que huir ahora, Beru susurró con urgencia. Ice. Si tan solo tuviera todo mi poder, esto no habría sido un problema, no era una exageración. El poder de Beru se había agotado por completo al desbloquear el sello de So. Murmurando con frustración, Beru miró el rostro de So y pausó por un momento. La mirada de So ardía mientras observaba a Kim Jong-un. Entonces sucedió. Una misión ha llegado. Una ventana de misión apareció frente a So. Misión de emergencia. Derrota al enemigo. Hay una presencia asesina cerca del jugador. Elimínala para garantizar tu seguridad. Número de enemigos a eliminar. 1. Número de enemigos eliminados. 0. Beru habló con urgencia. Joven señor, por favor, ignore esa misión. Los débiles tienen su propia forma de pelear. Usemos a los Goblins sombra como escudos y escapemos cuanto antes. Está bien, susurró So en voz baja. Los ojos de Beru se iluminaron. Te guiaré a la salida. Pelearemos. ¿Qué? Capítulo 11. So miró a su alrededor. Los mineros estaban congelados debido al miedo, incapaces de moverse, personas que habían reído y charlado juntos mientras excavaban con sus picos en la mañana. El hombre mayor que le había dado agua anteriormente, después de ver cuán duro su joven amigo estaba trabajando, y el mismo que le había mostrado cómo usar el pico. ¿Quieres que abandone a estas personas y huya? Joven señor, no me preocupo por las vidas de estos humanos. Tengo una misión. Beru habló firmemente. Para Beru, la vida del hijo del monarca de las sombras, So, era mucho más valiosa que las vidas de todas las personas en la tierra. La misión de Beru era el mantener vivo a So sin importar que, incluso si todos los de aquí morían. No estoy diciendo eso solo por un sentido de la justicia. So escaneó sus alrededores. No podemos escapar de todos modos. Kreek. De pronto, el camino que llevaba fuera de la mazmorra fue bloqueada por varios lobos. La única forma de escapar de aquí era derrotar a los enemigos en su camino. Y, no parece haber otra manera. So miró a Kim Jong-un, que estaba rodeado de incontables lobos, y sonrió débilmente. Al ver a So así, Beru de repente se sintió extraño. Era como si la imagen de So, que pensaba que aún era débil, se había superpuesto a la de Sang Jin-woo. El fantasma del monarca de las bestias sintió una sensación de disgusto. Cuando despertó de su largo sueño, no encontró señales de su maestro, solo un grupo de patéticos humanos a su alrededor. ¡Qué ridículo! Son como débiles gusanos, pensó. A pesar de que había desprendido solo un poco de su poder, temblaron de miedo. ¡Ah, qué débiles son!, reflexionó. Entonces, debían ser devorados. El mundo estaba compuesto originalmente por la lógica de que los débiles eran la presa y los fuertes se lo llevaban todo. El cuerpo de Kim Jong-un, que estaba siendo controlado por el fantasma, saboreó a los gusanos mientras los observaba. Gusanos insignificantes. No tienen ningún valor para vivir. Serán mucho más valiosos como alimento para lobos si mueren. En ese momento, la mano de Kim Jong-un se movió por su cuenta y blandió la espada del fantasma hacia los humanos. Mueran, pero la intención no se cumplió. De pronto,
un Goblin de sombra saltó y recibió el golpe. El rostro del Goblin, partido por la mitad, parecía lastimosamente injusto, como si no se estuviera sacrificando por su propia voluntad. ¿Qué son ustedes? El fantasma miró a los Goblins que habían bloqueado su camino con una expresión perpleja. Estas patéticas criaturas se habían asustado y lo estaban atacando. No reconocen al fuerte. Si eres un monstruo, es natural que tengas ese instinto de supervivencia. Sin misericordia, blandió la espada y cortó a los Goblins otra vez. Pero algo extraño pasó. Los Goblins caídos de pronto se recuperaron al instante y volvieron a pararse. El fantasma puso una expresión de molestia al ver sus persistentes ataques. Entonces los lobos que él comandaba corrieron y despedazaron despiadadamente los cuerpos de los Goblins. El fantasma dejó de prestar atención a los Goblins y volvió a mirar a los humanos. Estaba huyendo. Estas miserables criaturas incluso luchan por sobrevivir, pero desafortunadamente, la dirección a la que se dirigían no era una salida, sino un pasaje más profundo en la mazmorra. Persíganlos. Numerosos lobos los persiguieron al escuchar sus órdenes. El fantasma volvió su mirada a la dirección opuesta. Había un portal que llevaba fuera de la mazmorra, hacia el mundo más allá. ¿Dónde es eso? Innumerables criaturas salían a montones. Cada uno de ellos era débil, pero eso solo los hacía más apetitosos. El débil debe ser devorado. El fantasma de pronto miró a su propio cuerpo. Ahora estaba en el cuerpo del cazador Myung-hun. El cuerpo de este humano ya estaba muerto, pero a partir de ahora, sería utilizado en gran medida como el suyo. ¡Oh, qué honor para esta miserable criatura! Comeré por ti hasta que estés saciado, que moriste por mí. Personalmente devoraré a todas las criaturas de ese mundo de más allá. Los ojos del fantasma brillaron codiciosamente. Lideró a sus numerosos lobos y caminó lentamente hacia el exterior. Pero entonces pasó. De repente, un hacha de piedra voló hacia la parte posterior de la cabeza del fantasma. Sintiendo el peligro, el fantasma blandió su espada y desvió el ataque con una expresión indiferente. ¡Qué mal! Casi lo lograba. Casi. El fantasma miró al humano que lanzó el hacha con una expresión desconcertada. Pero entonces, otra hacha voló de las manos de su. ¿Es esta la lucha del débil? El fantasma volvió a levantar su espada y desvió el ataque. Pero cuando bloqueó el ataque, otra hacha voló hacia él. De ninguna manera, lo volvió a desviar. Y luego vino otro. ¿Cuántas hachas tienes? Eventualmente, el fantasma no pudo soportarlo más y estalló en ira. Mientras tanto, las hachas continuaron volando hacia él. Maten a ese tipo primero. A la orden del fantasma, los lobos que estaban a punto de salir por el portal se dieron la vuelta y comenzaron a perseguir a su joven señor. Tenemos que huir ahora. Está bien, vamos. Quédate ahí, bastardo. So retrocedió a la cueva para escapar de los lobos. Sin embargo, habían tantos lobos persiguiéndolo, y su velocidad era demasiado rápida, por lo que lo rodearon en poco tiempo. Tisk. Al final, eso es todo para lo que sirve un gusano como tú, para ser comido y morir. El fantasma se rió de su y lo sentenció a muerte. Mátenlo. Arránquenle las extremidades y mastiquen sus huesos. Los lobos cargaron hacia su al mismo tiempo. En ese momento, So se rió e insertó una llave en su propia sombra. ¿Te gustaría entrar a la mazmorra de las sombras? S/N, entrar a la mazmorra de las sombras, entrando a la mazmorra de las sombras. En ese momento, la sombra de So se lo tragó. El fantasma miró a su alrededor confundido, mientras que So había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué? ¿Dónde se esconde? Encuéntrenlo. Los lobos olfatearon y empezaron a rastrear el olor de So. Por supuesto, no pudieron encontrarlo. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ocultarse sin dejar ningún rastro de su olor? El fantasma deambuló con los lobos, buscando el paradero de So. Y entonces, Swoosh-Vero apareció en el lugar donde So había desaparecido y miró alrededor. Los lobos aprovecharon la oportunidad y aullaron hacia la sombra. Puede salir ahora. Saliendo de la mazmorra de las sombras, entonces So apareció de nuevo desde las sombras. Tan pronto como salieron, So agarró el hacha y la arrojó hacia la espalda del fantasma. ¿Qué es esto? El fantasma se giró sorprendido. Apenas lograron desviar el hacha, luego dirigieron su atención a So que había aparecido de repente, sus expresiones se endurecieron. Estabas ahí, debiste quedarte escondido. Deja de arrojar esa cosa. La acción de So de arrojar el hacha cada vez que tenía oportunidad hizo que el fantasma perdiera la compostura. Mátenlo. Maten a ese tipo, y así comenzó de nuevo la persecución. Pero cada vez que lo rodeaban, So desaparecía en la mazmorra de las sombras sin dejar rastro. ¿A dónde fue esta vez? Maldita sea, el fantasma, con su ira hirviendo, estaba a punto de perder la cabeza. Y en ese momento, un hacha voló hacia la parte posterior de su cabeza una vez más. No va a funcionar. Mientras tanto, los mineros que observaban las hazañas de So desde lejos estaban sin palabras. ¿Qué tipo de habilidad es esa? Ellos sabían que So era un cazador de rango E, y sabían muy bien que el rango E era inútil en batalla. Pero, ¿qué demonios estaba pasando? No puedo decir si es débil o fuerte, aunque hay algo raro,
pelea muy bien. Bueno, siquiera es correcto decir que está peleando. Sin embargo, una cosa era cierta. La habilidad de Su estaba altamente especializada en mejorar la debilidad humana. Y no era solo su habilidad. El hecho de que fuera capaz de provocar sin dudar a un ser que exudaba un aura tan feroz, tal vez no es solo su habilidad, sino también su audacia natural, o tal vez solo tiene una mala personalidad. En esta situación desesperada, Su era la única esperanza, pero no era un invocador. Cierto. Incluso en medio de todo esto, no ha usado su habilidad de invocación ni una sola vez, lo vi antes. Su invocación fue derrotada fácilmente, es por eso por lo que las habilidades de invocación no son buenas. Si fuera una habilidad de combate diferente, en lugar de invocación, los mineros que presenciaron el poder de Su se lamentaron. Su sentido de combate era excepcional. Justo como el incidente en el Museo de Arte hace un par de días, Su tenía un sentido de cazador natural. Incluso si alguien despertaba habilidades de alto rango, si no tuviera ese sentido de combate, podrían congelarse y morir en batalla. Era verdaderamente lamentable. Si Su no fuera un cazador invocador, se habría convertido en un cazador verdaderamente asombroso. Beru, que estaba escuchando la conversación de lejos, estalló en ira. Kiayak, ¿cómo pueden tratar de esa manera las habilidades de las sombras? Pero aún no era el momento. Al nivel actual de Su, los soldados sombra no podrían usar por completo sus poderes. Además, la cantidad significativamente baja de poder mágico también era un problema para Su. La verdadera fuerza de los soldados sombra era el interminable ejército de no muertos inmortales. Sin embargo, incluso eso solo era posible con el apoyo del poder mágico de Su desde atrás. Pero el poder mágico de Su ya estaba casi agotado por la batalla anterior. Como resultado, los goblins sombra que habían trabajado duro con sus picos ya se habían desvanecido hace mucho. Sin embargo, los ojos de Beru se iluminaron ominosamente. Al mismo tiempo, Su también sonrió débilmente y murmuró: crear soldados sombra no requiere nada de maná. Fue entonces cuando sucedió. Entre los muchos lobos que perseguían a Su y el fantasma, se sintió una presencia sospechosa. Lobo sombra NV1, rango normal. Lobo sombra NV1, rango normal. Lobo sombra NV1, rango normal. No eran otros que los nuevos soldados de Su, los lobos sombra, que habían sido cubiertos con las pieles de los lobos que dejó el equipo de recolección. Las piernas del fantasma, quien se había distraído por desviar las hachas voladoras, fueron mordidas por los lobos sombra. El fantasma sorprendido los cortó con su espada. Entonces, las pieles de los lobos al exterior fueron cortadas, revelando la apariencia de los lobos sombra con su aura negra arremolinándose. ¿Cómo se atreven estas criaturas inferiores? El fantasma, que se estaba enojando cada vez más, blandió su espada y rápidamente mató a los lobos sombra. Con el poder mágico agotado de Su, ya no podrían ser resucitados. Pero, jaque mate, de pronto, Su, que se había acercado al fantasma, blandió su hacha de 2 manos sin piedad.